Tenemos en la línea a Mauricio Alarcón. ¿Cómo le va, Mauricio? Siempre un gusto, buenas tardes. ¡Qué Ahí ánimo! estaba justo escuchando cómo estamos, creo que en la misma línea. ¡Qué bien! De el mal prestigio que desafortunadamente tiene nuestra Asamblea Nacional, y se supone que es el órgano de representación de los ecuatorianos, ¿no? Mauricio, déjeme primero decirle algo, que con su ánimo, con su tono de voz, parece que fuéramos a conversar de algo muy ameno. Así que un poco para acomodar la tarde. Pero sabes también lo interesante. Bueno, nosotros estamos opinando aquí con, obviamente, cierta información, pero Mauricio es del Observatorio Legislativo, es decir, él tiene las cifras. Él está hablando precisamente sobre cifras y sobre argumentos, y la verdad es que eso me gusta mucho más. Bueno, dale, Mauricio. Partamos de lo que ustedes mencionaban, ¿no? La razón por la que se compone la Asamblea Nacional de tal número de asambleístas es la Constitución. No es un número ni una cifra que existe de manera antojada porque a alguien se le ocurrió, sino que hay una norma específica en nuestra Constitución, específicamente, valga la redundancia, el artículo 118, que nos dice que la Asamblea tiene que obligatoriamente integrarse por 15 asambleístas nacionales, 2 asambleístas base por cada una de las 24 provincias que tiene el país, es decir, ahí le sumamos ya 48 más, pero además uno más por cada 200,000 habitantes o fracción que supere 150,000. Ojo, se refiere a población, no a votantes. Y todo esto de acuerdo con el último censo. Recordemos que vamos, como ya lo han dicho a ustedes, a un nuevo censo que va a hacer que obligatoriamente el tamaño de la Asamblea Nacional se incremente. Y adicionalmente tenemos, no lo olviden, los asambleístas que representan a los ecuatorianos residentes en el exterior, que actualmente ocupan 6 escaños. 137 legisladores fundamentados en el artículo 118 de la Constitución. Mauricio, pero déjeme detenerlo ahí nada más. Hay un artículo, el 150 del Código de la Democracia, que es el que hace que se incremente también el número de asambleístas cuando haces las circunscripciones en Manabí, Guayas y Pichincha. ¿Esa podría ser una salida para empezar la reducción, eliminar esas circunscripciones? Bueno, se lo trató incluso en las últimas reformas al Código de la Democracia, en el sentido de eliminar las circunscripciones, no solo para reducir el número de asambleístas, sino para otros tantos efectos que esto tiene efectivamente con la representación de mayorías y minorías en los cuerpos colegiados, que también, ojo, tiene lugar con los consejos municipales. Pero en este caso, esa reforma no fue aprobada por la Asamblea, como tampoco ha sido aprobada alguna reforma anterior a inicios de este año, tendiente también a su reducción, ¿no? Es difícil que quienes están ahí representándonos y ocupando una de las 137 curules voten a favor de la reducción de la Asamblea, ¿no? Queda un claro conflicto de interés en nuestros padres de la patria. Mauricio, buenas tardes. Andrés Merino lo saluda. Qué gusto, Andrés. El gusto es mío. Oiga, una duda que tengo. También se ha tocado muchísimo el tema de la bicameralidad del Congreso, o sea, que pasa a ser conformado tanto por diputados como por senadores en caso de darse. ¿Cómo usted, con qué ojos ve este cambio si llegaría a darse? ¿Mejoraría o no la forma en la cual funciona el Poder Legislativo? ¿Para qué bicameralidad, me pregunto yo, en primer lugar? En segundo, ¿qué funciones le vamos a dar a cada una de las cámaras? No podemos simplemente lanzar un discurso de bicameralidad sin ir a la revisión de las atribuciones y funciones que cada uno de los cuerpos legislativos tendría. Creo que hay que ir a las razones de fondo. Y este caso puntual, que resulta incluso gracioso porque se habla de una bicameralidad que reduciría el tamaño de la Asamblea, tengan por seguro que no lo haría y que incluso considerando 2 cámaras al interior de la función legislativa, se incrementaría la burocracia básica, porque no nos olvidemos que no todo es asambleístas, sus asistentes y sus asesores, sino también el personal de la Asamblea Nacional, el personal de apoyo de las comisiones. Así es que en esta propuesta específica que se ha escuchado en el último tiempo de la bicameralidad, efectivamente desde el análisis que nosotros hemos hecho no daría bajo ningún concepto paso a la reducción del tamaño de la Asamblea,
y más bien a nosotros nos parece que estaría enfocada en, por el endurecimiento de los requisitos para ser legislador, hacer un traje a la medida de alguien que sueña con ser senador de la República. Pero interesante. La aspiración del título. Exactamente. Pura maldad, bueno, yo quisiera que nos quede claro entonces por qué nosotros no hemos reducido el número de asambleístas, porque ya sabemos que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en más de una vez y ha dicho que no se necesita hacer una constituyente, sino que más bien se lo puede hacer directamente desde la Asamblea. ¿Usted no cree que finalmente los asambleístas vayan a debatir esta propuesta? ¿No cree que ellos voten por ella? No, puede ser. Partamos de que este momento las enmiendas van más allá de la reducción del número de legisladores. Las enmiendas de este rato están enfocadas además en temas tan sensibles como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y entregarle al legislativo la capacidad de nominar autoridades de control nuevamente. Así es que el tema de enmiendas es mucho más integral, y por la forma en la que la Asamblea ha venido trabajando históricamente desde que nació formalmente en el año 2008 después de esta Constitución, sabemos que no es que votan artículo por artículo, sino que votan por paquetes de artículos. Cuidado, y por ahí obviamente la intención de una cosa o de otra cosa termina jalando a toda la propuesta como tal, ¿no? Y no olvidemos también en este caso que no estamos solo frente a la decisión de la Asamblea Nacional, sino también de un proceso que pasará por la voluntad popular. Por ello insisto, y esto es importante para nuestra audiencia, no se dejen envolver por ese discurso de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana como si esa fuera la única reforma constitucional con la que muchos ecuatorianos estamos de acuerdo, por supuesto, porque detrás hay algunos otros aspectos. Y leyendo, por ejemplo, les dejo este punto para que ustedes analicen y saquen sus propias conclusiones, he revisado que alguna de las atribuciones que se le entregaría a este nuevo legislativo bicameral, por ejemplo, sería el enjuiciamiento político a jueces de la Corte Nacional y a jueces de la Corte Constitucional. ¿Dónde leyó eso, Mauricio? En el texto de las enmiendas. Pero porque que si usted... No en las preguntas directamente, sino en el anexo. En el anexo. No, a que vean, porque hay que revisar el articulado, porque las preguntas pueden ser muy bonitas cuando nos vamos a la consulta popular o al referendo, pero en la práctica el condumio es el que termina haciendo daño en este caso, ¿no? E insisto, y bien lo señalaban ustedes, ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que no es necesario una asamblea constituyente, que simplemente un proceso de reducción de asambleístas no implica, en definitiva, un ataque a la estructura fundamental del Estado o lo que se llama carácter o elementos constitutivos del Estado, por lo cual puede pasar vía enmienda o vía reforma, artículo 441, artículo 442, y pues en este caso, siempre, eso sí, por regla general, la composición de la Asamblea Nacional tiene que estar en proporción a la población de este país. Entonces, tendríamos que básicamente no eliminar o poner un número fijo, quizá en el artículo 118, sino aumentar el umbral de población que se requiere para acceder a un escaño adicional. Por ejemplo, que en lugar de que se diga que un asambleísta más por cada 200,000 habitantes, sea un asambleísta más por cada 300,000 habitantes. Y así reduzcamos la Asamblea Nacional. Me ha dejado al filo de la silla, Mauricio, con lo que acaba de decir. Créame que voy a ir directo a buscar esa enmienda. El condumio. El condumio. Ahora, Mauricio, otra de las discusiones... ¿Qué pasó? Y ese tema es clave, porque acuérdense ustedes del último referendo consulta popular que tuvimos, del de 2018, la gente votó por simpatías, antipatías, por afecciones o desafectos, y no leyeron los anexos, y después estuvieron preocupados, por ejemplo, por la forma en la que actuó el Consejo Participatorio Transitorio, o como quiera que se llame, ¿no? Así es que hay que echarle ojo al condumio. Las preguntas son lindas y siempre estarán redactadas para que uno vote como el proponente quiere, pero detrás hay que empezar a revisar
qué articulado nos quieren meter para que después no nos den gato por liebre. Mauricio, otra de las preguntas que siempre uno se hace, bueno, yo me hago, ya no voy a meter a nadie más en la pregunta, es por qué elegimos asambleístas nacionales, más allá de lo que diga la Constitución. Si en el marco de la curul, de la asamblea, pues todos son exactamente iguales, o quiero invertirlo, estos asambleístas por distrito no se transforman en una burla para el ciudadano, porque se supone que es porque por cercanía y porque entiende mejor lo que le pasa y va a poder representarlo mejor en la asamblea. Bueno, eso es lo que se supone, que mientras más cercanía haya entre los ciudadanos y sus representantes, mejor trabajo legislativo habrá. Pero en la práctica eso no funciona. Y recordemos que ese tema de nacionales y provinciales no es nuevo. Cuando el Congreso Nacional, aquel que ya existió en los 80s y en los 90s, ya teníamos congresistas nacionales y congresistas provinciales. Incluso recordarán ustedes que hubo una época en que los diputados provinciales no se elegían cada 4 años, sino cada 2, sí, con lo cual se premiaba o se castigaba al gobierno de turno, dándole mayoría o quitándole mayoría para la gobernabilidad. Así es que aquí ya lo hemos intentado todo. Ecuador también tuvo ya un Congreso bicameralista, hubo Senado, hubo además senadores que no solo eran elegidos por voto popular, sino incluso senadores funcionales en representación de ciertos sectores como los gremios empresariales. Así es que aquí lo hemos intentado todo. No se trata de la forma, no se trata de si es lindo que tenga 2 cámaras o si es práctico que tenga 2 cámaras o si se reduce el número de legisladores. El tema está en sus atribuciones y que las atribuciones que tengan diputados, senadores, asambleístas o como quieran llamarle, sean claras y den resultados, y que no sea, por ejemplo, como analizamos en alguna conversación anterior, que más allá del título, por ejemplo, se pasen por el arco del triunfo, la ley orgánica de la función legislativa, y terminen, por ejemplo, dejando dormido juicios políticos durante un tiempo aproximado de un año, cuando la ley les da 3 días. Mauricio, antes de despedirnos, precisamente quería consultarle eso y quería invitarlo a ser parte de una discusión que también llevábamos acá, y no quisiera decirle apuesta, pero estábamos haciendo algo más o menos así, es la verdad. Estábamos hablando sobre los 5 pedidos de juicio políticos contra Richard Martínez. Le pregunto directamente, ¿usted cree que pasen o no pasan? Bueno, habrá que ver si es que hay los votos. De nuevo, insisto, partamos de un hecho, se presentaron los juicios políticos, las peticiones de juicios políticos. ¿Cuánto tiempo se demoró el CAL en calificarlos y dar trámite? Ojo que la calificación es simplemente verificación de requisitos. ¿Cuántos meses pasaron cuando la ley orgánica de la función legislativa le otorga al CAL días? En este caso, pues veamos si ahora que ha iniciado el trámite no termina por ahí igual durmiéndose a medio camino sobre pretexto de que ya mismo renuncian algunos legisladores para hacer campaña o para optar a algún cargo. ¿Pero usted qué cree? Yo en lo personal creo que va a ser muy difícil que al menos estos juicios políticos den algún resultado. Mauricio, usted personifica el programa Las Cosas Como Son. O sea, le acabo de dar el título. Me alegra escuchar eso. En este caso de lo que se trata es no de hacer análisis eruditos ni mucho menos, sino de decirle a la gente las cosas como son. Exacto. Adorable. Aplausos varios. Oiga, hay que preguntarle cuándo va a estar por Guayaquil también. Sí, véngase por acá. Yo les voy a pasar las fechas para ver si aprovechamos un espacio más largo y presencial en lugar del telefónico. Cuenten con eso. O sea, por supuesto, qué lindo, me encanta. Mauricio, gracias por habernos acompañado. Algunas dudas despejadas, otras que estaban pendientes ya las confirma realmente con lo que dice Mauricio Alarcón. Él es miembro del Observatorio Legislativo, sabe de lo que está hablando definitivamente. 5:57.